Ya. Ya, ok. Sí, ya se está transmitiendo. Ok, gracias. Bien, buenas tardes a todos. Continuando con la semana de los foros, el día de hoy tenemos el foro de manejo y conservación de la vida animal silvestre. El día de hoy tenemos con dos expositores, el biólogo Jorge Ferrer Uribe y el biólogo Ricardo Jiménez. La presidenta, la ingeniera Vanessa Caldas, ella es la presidenta del Comité de Ecoturismo. El biólogo Jorge Ferrer Ricardo. va a dar inicio. Él es el doctor en Ciencias Ecología Aplicada de la Universidad de Sao Paulo, docente universitario, consultor en comunidades, director científico del Instituto de Investigaciones en Sistemas Socioecológicos. Le voy a dar bienvenida a Vanessa para que pueda dar por inaugurado el foro. Bienvenida, Vanessa. Ok, muchas gracias, Adit. Bueno, buenas tardes con todos, estimados colegas. Le damos inicio, bueno, ya continuando con los foros que ha iniciado el día de ayer. Bueno, hoy día con un tema muy importante sobre vida silvestre y tenemos dos excelentes expositores y a su vez dos panelistas que van a dar también un resumen y van a acotar sobre lo más importante que se ha habido en las exposiciones. Asimismo, quería, bueno, felicitar y darle gracias a los participantes del día de hoy, que espero que les sirva mucho este foro. Y bueno, darle la bienvenida nomás al biólogo, bueno, el ingeniero, ¿no? Muchas gracias. Adelante, Said. Sí, el licenciado Jorge Ferrer, puedes, por favor, hacer tu presentación. Y nuevamente, muchas gracias. Ok, gracias a todos por la invitación para participar de esta ponencia. Antes de empezar, pido disculpas por estar utilizando este gorrito, pero estoy bajo un tratamiento médico que entenderán, no me permite exhibir mi estructura craneana de forma apropiada, y espero recuperarme y tener un poco más de vida para seguir contándoles las historias que les voy a contar. Voy a compartir entonces pantalla para poder conversar un poco sobre este tema que consideramos es vital, ahora sí, que consideramos es vital para entender no solo la administración de recursos de fauna o de flora, de cualquier tipo de recurso, porque estamos encontrando, hay una pauta bastante clara con respecto a que dentro de las clásicas 3 dimensiones que están detrás de la sustentabilidad tantas veces inventada, y que desde la época de Río 92 se estipula solo la dimensión ambiental, la social y la económica, lo que encontramos es que hay un área dentro de la dimensión social a la cual no se le ha prestado la debida atención y resulta determinante para la sustentabilidad de cualquier proyecto, de cualquier naturaleza. Y hablamos justamente de las capacidades organizativas. Las capacidades organizativas son una área específica dentro de la dimensión social que resulta determinante, repito esta palabra, determinante, para considerar la sustentabilidad de cualquier proyecto que tenga que ver con la conservación de recursos o la gestión de los mismos por parte de las poblaciones locales. Podemos tener una dimensión ambiental en óptimas condiciones, podemos tener una dimensión económica en óptimas condiciones, cosa que es raro conseguir en estos tiempos. Y podríamos tener todas las variables de dimensión social también de forma óptima. Sin embargo, cuando las capacidades organizativas se encuentran cuestionadas, debilitadas, todo el sistema
pasa a la insustentabilidad y pueda que se extinga en el tiempo. Porque al final la sustentabilidad es eso, ¿no? Es sostener algo en el tiempo. Las capacidades organizativas son la variable determinante en este proceso. Y a propósito, comparto esta fotografía del sur de nuestro país, Madre de Dios, donde vemos un conjunto de niños, no son brasileños, son peruanos, aunque curiosamente utilizan los colores de la bandera brasilera, deben estar también alienados, mostrando sus capacidades organizativas, ¿no? Una escuelita en una comunidad nativa, que se llama Tres Islas, y que se ve amenazada lamentablemente también por el avance de la minería ilegal y por la decidida ausencia del Estado o de los organismos representantes del Estado peruano. Las capacidades organizativas resultan, dije, determinantes. Entonces nosotros estamos encontrando que muchas de las investigaciones en sistemas sociológicos en Perú, en Brasil, nos vienen demostrando que si no nos preocupamos por crear las condiciones para que las personas, las poblaciones locales, vinculadas a la explotación de los recursos, directa o indirectamente, puedan encontrar mecanismos de asociatividad, de negociación, de reglas de uso, de monitoreo y sanciones, etc. Si ellos no consiguen elaborar esta normativa institucional, difícilmente el uso de este recurso será sustentable y probablemente los sobreexplotarán, probablemente será realidad lo que ya conocíamos de la época de Garrett Hardin, la tragedia de los bienes comunes. Mal hacen las políticas de Estado y mal hacen también muchas ONGs y mal hacen también las empresas privadas en solucionar las demandas de la población local, entregándoles o satisfaciendo directamente algunas necesidades. La frase clásica, ¿no? No debes de darles pescado, tienes que enseñarle cómo pescar. Es básicamente lo que sintetizaría el concepto de capacidades organizativas. Claro, la inversión es mucho más de mediano y largo plazo, y por eso normalmente las organizaciones no quieren involucrarse mucho en esto. Hay una frase que yo quiero compartir con ustedes, que le pertenece a uno de los primeros presidentes de los Estados Unidos, dice lo siguiente, Abraham Lincoln: casi todos los hombres pueden soportar la adversidad, pero si quieres conocer el carácter de un hombre, disculpen ahí, el carácter de un hombre, dale poder. ¿Qué significa esto? Para Abraham Lincoln y muchos estadistas de la época tenían claro que es la actitud lo que determina cómo hacemos las cosas. Y para una sociedad como la peruana, con un sistema educativo tan precario, tanto a nivel escolar como universitario, muy al margen de los conocimientos técnicos, lo que carece básicamente es de un soporte en la preparación actitudinal de los jóvenes estudiantes y de los adultos que ya están en la universidad. No se les enseña cómo administrar el poder, no se les enseña a asumir responsabilidades desde pequeños. Yo recuerdo mucho en la experiencia japonesa en los colegios, solo para retratar por un ejemplo, para ir directo al verano. Los niños de 7 años de edad preparan los alimentos para los niños de 5 años de edad. En sus manos está entonces la responsabilidad de preparar un alimento en condiciones apropiadas, de colocar la cantidad apropiada y además de servirle a los niños más pequeños. En el tiempo, esos niños pequeños crecerán y harán exactamente lo mismo con los más pequeños, y así sucesivamente. Los más grandecitos asumirán otro tipo de responsabilidades, como por ejemplo la limpieza del propio colegio. No hay personal de limpieza, es la misma comunidad estudiantil, los mismos alumnos, los que ejercitan desde pequeños las responsabilidades, que es una forma de administrar el poder. Entonces, lo que vamos a tener a lo largo del tiempo son ciudadanos que ya tienen experiencia administrando el poder y lo ejercen responsablemente. Por esa razón, el Perú es un país desastroso desde el punto de vista administrativo, porque tenemos un conjunto de profesionales que desde la época en que eran escolares y que luego son deformados en las universidades peruanas, contribuyen a generar profesionales que pueden ser extraordinarios, unos trones en cuestiones técnicas y de conocimientos adquiridos o elaborados en sus cabecitas, pero totalmente nulos o casi nulos en las cuestiones actitudinales, que involucran la incorporación de valores. Y una vez que asumen algún grado de poder, parece que el poder los marea y cometen atrocidades, las atrocidades que ustedes ya conocen en la administración pública, también en la privada, por supuesto. Cualquier nivel de poder revela esto que Abraham Lincoln veía con mucha peligrosidad, es el mal uso del poder, la irresponsabilidad.
para parafrasear un poquito a quienes les gusten las películas de ciencia ficción, El Hombre Araña, ¿no es cierto? El tío de Peter Parker le dice, oye, mira, con grandes poderes vienen grandes responsabilidades. Es un poco esto. Entonces lo que tenemos que hacer si queremos cambiar el Perú desde el punto de vista, por ejemplo, de las capacidades organizativas, es reformar el sistema educativo, especialmente atendiendo hacia el ejercicio del poder desde las generaciones más jóvenes, para que cuando sean adultos, el poder no los maree y no cometan las barbaridades que suelen cometer. Las capacidades organizativas, entonces, había dicho desde el inicio, constituye, desde nuestro punto de vista, desde el Instituto de Investigación en Sistemas Sociológicos, la dimensión determinante de la sustentabilidad. Estamos acopiando una gran cantidad de casuística peruana y extranjera para demostrarle al mundo, académicamente hablando, y también a los no leos en el tema, de que es necesario redefinir el concepto de sustentabilidad. Ya pasaron más de 40 años, de arriba de 92, o casi 40 años, perdón, poco menos de 40 años, 30 y pico, y es necesario redefinir esto porque no se está atendiendo debidamente. Entonces estamos tratando de solucionar los problemas de la administración de recursos en el lado equivocado, cuando debiéramos atender a aquel lado que es determinante para el éxito, o en su ausencia para el fracaso. Para poder entender las capacidades organizativas voy a basarme en 3 conceptos teóricos: los principios de diseño, los principios de resiliencia y los valores. Los principios de diseño es un aporte teórico que resulta de más de 25 años de investigación llevados a cabo por el equipo de investigación de la ex premio Nobel de Economía del año 2009, Elinor Ostrom. Ya murió lamentablemente, pero que ha sido la inspiración para todos nosotros en cuanto a considerar los principios de diseño como una herramienta metodológica que nos puede ayudar a apuntar, a diagnosticar apropiadamente dónde está el problema en las poblaciones locales y por lo tanto a plantear soluciones. Eso con respecto a los principios de diseño que voy a detallar de aquí a poquito. Principio de resiliencia es el gran aporte teórico académico que brinda la Universidad de Estocolmo al mundo y que nos dice claramente bajo qué circunstancias nosotros podemos fortalecer la resiliencia de los sistemas, en este caso de los sistemas sociales, de cara al uso de los recursos. Recordemos que la resiliencia es un concepto que nace en la biología, nace específicamente en la ecología, y nos habla de las capacidades adaptativas que tienen los sistemas para poder sobrevivir a los disturbios del medio, del entorno, manteniendo una estructura y un funcionamiento apropiados, óptimos. Y finalmente los valores, que no constituye un aporte científico, pero sí un aporte desde la concepción académica de la cultura del liderazgo. La cultura del liderazgo solo puede ser internalizada en las organizaciones en la medida en que se han internalizado previamente valores. ¿Qué son valores? Bueno, son comportamientos humanos que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas. Ejemplos de valores: la puntualidad, la responsabilidad, la honestidad, que es bastante carente en nuestro país, sobre todo a nivel político, la solidaridad, la compasión, la equidad, en fin, el respeto, son valores. Entonces, cuando juntamos principios de diseño, cuando juntamos valores y juntamos principios de resiliencia, estaríamos apuntando a fortalecer las capacidades organizativas. Como he dicho en más de una oportunidad, determinante para hablar de la sustentabilidad de cualquier proyecto. Y ojo, estamos hablando de capacidades organizativas, o sea, de organizaciones. Y las organizaciones se definen como 2 o más personas, están constituidas por 2 o más personas que tienen objetivos comunes. Las organizaciones pueden ser formales, pueden ser informales, pueden ser públicas o pueden ser privadas, pueden tener afanes de lucro o no las pueden tener, pueden estar en registros públicos o no. Basta que tengamos 2 o más personas con objetivos comunes, ya es una organización. Y este es un llamado entonces a que esto podemos aplicarlo incluso en nuestras propias familias. ¿Por qué no tener familias con apropiada capacidad de resiliencia, con una capacidad de autogestión robusta y por supuesto con valores? Seguramente el Perú sería otro, y ojalá que eso podamos hacerlo pronto, antes que desaparezca este lindo país. Principios de diseño. Los principios de diseño apuntan entonces al mantenimiento de los sistemas de autogestión. Es lo que nos diría Elinor Ostrom, la Premio Nobel de Economía del año 2009, una mujer estadounidense, profesora en diversas universidades estadounidenses, pero lamentablemente murió. Pero nos ha dejado en herencia muchos documentos de los cuales vamos a aprovechar específicamente el día de hoy sobre los principios de diseño. Son 8 principios. Estos principios de diseño, te dice Elinor Ostrom, ayudan
a entender por qué algunas poblaciones locales son exitosas en la administración de los recursos. Y si bien es cierto, la teoría de los principios de diseño se extrae de la experiencia en diferentes partes del mundo, de la experiencia comunitaria en el uso de los recursos, también es posible extrapolarla a cualquier tipo de organización, desde empresas hasta, por ejemplo, las organizaciones del sector público. Absolutamente para todas es válido, salvo en algunos dos principios que vamos a ver más adelante. Primer principio, límites claramente definidos. El Elinor Ostrom nos dice lo siguiente: para que una organización, cualquiera sea esta, pueda ser sustentable, pueda ser robusta en el tiempo y pueda ser autogestionaria, es decir, libre de influencias, totalmente capaz de poder sostenerse por sus propios medios, que es a lo que deberíamos apuntar, y no al asistencialismo que tanto daño le ha hecho al Perú desde el gobierno Humala en adelante, es que las poblaciones locales tienen que tener los límites claramente definidos. ¿Qué significa esto? No solo se habla de los límites geográficamente disponibles, sino sobre todo de las reglas de uso de los recursos. O sea, las personas tienen que saber cuáles son las reglas para usar los recursos. ¿Quién las va a aprovechar? ¿En qué momento? ¿Con qué frecuencia? ¿Quiénes tienen mayor preferencia en esto? En fin. Congruencia. Este principio para mí es vital. La congruencia nos habla de que cualquier regla establecida, cualquier norma establecida para el uso de los recursos, tiene que ser congruente con el contexto. O sea, si las nuevas reglas van a generar un nuevo comportamiento en las personas, este nuevo comportamiento tiene que ser rentable para las personas. O sea, tiene que ser rentable energética y económicamente. Un ejemplo. Todos hemos vivido la cuarentena, fantástico. Pero reconocemos que el 75% de la población económicamente activa del Perú es informal. Muy bien, le decimos a la gente que vive la informalidad: oye, quédate en casa, no puedes salir porque te puedes contagiar o puedes diseminar el virus. ¿Okay? Pero los informales viven del día a día. ¿Okay? Si nosotros le lanzamos una nueva norma que dice: oye, quédate en casa, la gente solo va a aceptar esta nueva directriz siempre y cuando este comportamiento les resulte rentable. Si no les resulta rentable, van a violar la regla establecida, que es lo que evidentemente ocurrió en el Perú. La indiferencia y la ineptitud de los gobiernos, del gobierno de Vizcarra, en no poder leer la situación del contexto, llevó a que evidentemente era un grito a voces, la gente no iba a hacer caso a la cuarentena y ahí están los resultados. Jorge, pero es que, a ver, los bonos en una forma, sí, pero es que los bonos llegaron demasiado tarde, o sea, un mes y medio después, o 2 meses, y en muchos casos no llegaron a la gente que tenía que llegar. Entonces, cuando se da una regla, la regla tiene que ser congruente con el contexto. Si no se atiende a la regla del contexto, las reglas o las normas establecidas en el uso de los recursos no van a funcionar. Existencia de reglas de elección colectiva. La gente, las personas tienen que tener la capacidad de cambiar hacer algunas modificaciones a las normas establecidas. Cuarto, el monitoreo adecuado. Y el monitoreo tiene que ser llevado a cabo especialmente por la población involucrada en la gestión de los recursos. El problema es que cuando viene el monitoreo de afuera se presta para la corrupción, otras cosas. No hay mejor interesado en que la cosa se administra apropiadamente si no es la población local. Aplicación de sanciones. Cada vez que alguien dentro de la comunidad, dentro de la población local, viola alguna regla establecida, algún tipo de sanción gradual se irá aplicando. Rápido mecanismo de resolución de conflictos. No tenemos que esperar a que exista una asamblea que convoque a más del 50% de la población para tomar una decisión. Si podemos encontrar foros locales rápidos para solucionar los problemas, mucho mejor. La flexibilidad en el cambio de las normas, nos diría Elinor Ostrom, es fundamental para asegurar la robustez de las instituciones generadas o diseñadas para la administración de los recursos. Y finalmente, el reconocimiento mínimo del derecho a organizarse. Es decir, un marco legal que permita y legitime la organización comunitaria, que por suerte, por lo menos eso sí se da. Mal que bien, ¿no? Mal que bien. Claro, mal que bien quiero decir, porque cuando el Estado está ausente, fácilmente actividades ilegales pueden irrumpir en el entorno geográfico de una comunidad, como les contaba en el caso de esta comunidad nativa en Madre de Dios, por el avance de la minería ilegal. ¿Qué lo dice Elinor Ostrom? En resumen, si más de la mitad de estos principios de diseño se cumplen en una organización, cualquiera que esa sea, podemos decir entonces que esta organización es robusta y puede gestionar apropiadamente y sustentablemente sus recursos. Si en cambio más de la mitad no se cumple, entonces esa comunidad o esa población local o esa organización está condenada al fracaso o a la extinción, o a la sobreexplotación del recurso, lo cual al final conllevará a la extinción de la misma.
Había hablado también de los principios de resiliencia. Este es el aporte que hace la Universidad de Estocolmo en Suecia, y nos habla de 7 principios. El primero tiene que ver con la manutención de la diversidad y la redundancia. ¿Qué significa esto? Que los sistemas que apuestan por la diversidad siempre son exitosos. El Perú es un sistema socioecológico de 1.200.000 kilómetros cuadrados, con una diversidad de fauna y flora, pero sobre todo con una gran diversidad cultural que hasta ahora no hemos sabido aprovechar. Y ahí está la gran riqueza de nuestro país. Pero hemos sido lo suficientemente tontos para no reconocer que ahí tenemos el potencial de nuestra riqueza. Nos falta tener humildad para poder dialogar y poder valorar nuestras diversidades culturales. Esto se parece mucho a nivel genético, ¿no? Mientras más diversidad genética, mejores posibilidades de adaptación tienen los sistemas vivos para poder soportar agentes patógenos, para poder soportar los cambios climáticos, etc. Y la redundancia, lo voy a colocar en este ejemplo, con este ejemplo más práctico. Una selección de fútbol tiene un entrenador y el entrenador decide llevar a una competencia 2 o 3 arqueros. ¿Por qué? Porque si te lesiona uno, tienes un recambio. La redundancia significa eso, tener siempre un abajo la manga de recambio frente a una función dentro del ecosistema o dentro del sistema social. Entonces, los sistemas socioecológicos que logran aplicar el principio número 1 apuntan a la diversidad, o sea, una oferta variada de posibilidades, pero también a tener varios sustitutos cumpliendo la misma función o la posible misma función. El principio número 2 tiene que ver con la gestión de la conectividad, y aquí coloco dos fotografías que pueden mostrar la diferencia. Un medio rural y un medio urbano. En el medio rural vamos a encontrar, por ejemplo, el Valle del Mantaro, tenemos ahí solo 2 márgenes de la carretera central. Y un medio urbano que aparentemente parece caótico, pero que en realidad responde a la fuerte demanda de materia, energía e información. Un principio termodinámico que todos reconocemos, que aplica a los sistemas socioecológicos también. Entonces, en la medida en que un sistema socioecológico permite el flujo de materia, energía e información, dinamiza esta transferencia de estos elementos que he mencionado, haciendo entonces que el sistema se vuelva evidentemente mucho más complejo y mucho más demandante de energía. Pero hay una contracara de esta situación. Mientras más conectado esté el sistema, también es un sistema mucho más vulnerable. Y por eso vimos que durante el transcurso de la pandemia, los países que tenían una conectividad de infraestructura mucho mayor que la del Perú, fueron justamente también los países donde proliferó abundantemente el coronavirus. Y esto fue una debilidad que pudieron haber aprovechado los gobernantes en el Perú, o los que tomaban decisiones en el país durante los inicios de la pandemia en el Perú, para justamente retrasar la diseminación del virus, pero no lo supieron aprovechar, lamentablemente. Eso pasa por no reconocer la realidad. Si seguimos pensando que el Perú es Lima y que Lima es Miraflores y San Isidro, San Borja, Surco, La Molina, estamos fritos. El Perú es súper diverso, no podemos dar una receta homogénea para todo el Perú. A eso es una patinada tremenda que los gobernantes hasta ahora no consiguen entender de nuestros sistemas socioecológicos. Gestionar las variables y retroalimentación de metas. Tienes que estar atento a lo que el sistema socioecológico te está diciendo. Por ejemplo, el lago Titicaca, con este manto verde de lentejitas de agua, que es la manifestación de la acumulación de materia orgánica producto de que no existe tratamiento de aguas residuales. No sé si ya llegaron a instalar una planta de tratamiento en Puno para no seguir drenando materia orgánica o residuos fecales, que impiden entonces la oxigenación del medio lacustre y por lo tanto el daño a la ictiofauna del lugar. ¿Qué es lo que hacen? Normalmente retiran este manto verde, pero es que no se soluciona el problema de fondo. El problema de fondo es que se sigue alimentando con materia orgánica a este cuerpo de agua gigante. Entonces, gestionar las variables y las retroalimentaciones, es decir, el feedback, las señales que te está dando el ecosistema para mejorar las condiciones de salud del mismo y de la población, por supuesto. Principio 4, fomentar el pensamiento sistémico adaptativo complejo. Parece un nombre rimbombante, no me lo inventé yo, lo inventaron los suecos, pero básicamente se refiere a qué? A que lo que tenemos que promover en las escuelas y sobre todo a nivel de la educación superior y a nivel profesional, las diferentes organizaciones públicas y privadas, es a pensar holísticamente, a ser mucho más interdisciplinarios. Entonces es necesario, por más que yo sea biólogo, yo no puedo quedarme únicamente centrado, atrincherado en mi formación universitaria, académica de posgrado, sino que tengo que ampliar mis conocimientos e incorporar un poco de economía, un poco de termodinámica, un poco de política, bastante política, historia, antropología, sociología, psicología, la propia ecología evolutiva humana, etc.
Mientras más incorporemos, mientras más herramientas académicas, disciplinas académicas incorporemos a nuestro análisis del sistema socioecológico, mejores propuestas de solución podríamos estar aportando a la sociedad. De cara nuevamente al coronavirus, para enfrentar la pandemia, la visión homogénea, monocromática del gobierno fue básicamente una respuesta hospitalaria al sistema, al tema del coronavirus, cuando esta debió haberse abordado desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista político, etcétera, desde el punto de vista económico. Todo eso se ha desatendido y por eso tenemos 80.000 muertos y 45.000 millones de dólares en pérdidas, más o menos el 55%, 60% de las reservas internacionales perdidas. Principio número 5, estimular el aprendizaje. Esto implica ¿qué cosa? Que los sistemas socioecológicos o las comunidades o las poblaciones locales o cualquier organización tiene que ser lo suficientemente humilde para reconocer que está en proceso de aprendizaje continuo. Podemos tener todos los grados que querramos o podremos haber publicado todo lo que hubiéramos publicado, pero aún así tenemos que tener siempre una actitud humilde de recordar y de reconocer que lo que fue exitoso en un lugar en un determinado tiempo no puede ser necesariamente exitoso en otro lugar o en otra escala de tiempo. Así que el aprendizaje es algo que tiene que ser estimulado, pero parte de una actitud humilde. Y la humildad que nos permite también dialogar con otras disciplinas académicas. Dicho sea de paso, siempre digo lo siguiente, ¿no? Gran parte de los conflictos socioambientales en el Perú poco tienen de sociales y poco tienen de ambientales. Tienen fundamentalmente un vértice legal. Así que tenemos que dialogar mucho con la gente del derecho. Principio número 6, ampliar la participación. Esta es una foto que revela un poquito eso, ¿no? Como en otros países, cuando se aborda alguna problemática, algún sistema socioecológico, entiendas un sistema socioecológico como la sumatoria de un sistema social y un sistema ecosistémico, ¿no? Un ecosistema propiamente hecho. Es importante ampliar la participación. Y en otros países, cuando se toman decisiones sobre los sistemas socioecológicos, se consultan a los expertos. ¿Pero quiénes son los expertos? No solo la población local, aquí en esta fotografía muestro representantes de una comunidad que vive dentro de un área natural protegida en el sur de Sao Paulo. Está en ese momento exponiendo un académico de gran prestigio internacional sobre conocimientos locales e historia ecológica. Están presentes los representantes del Parlamento de Sao Paulo, están los representantes académicos, hay estudiantes que están viendo ahí sentados incluso en el piso, está el periodismo, en fin, están las ONGs, todos debatiendo y tratando de internalizar, en la medida de lo posible, las diferentes perspectivas que podemos tener sobre una determinada realidad. A este respecto, Einstein nos recuerda lo siguiente: los hechos son los hechos, la percepción es la realidad. Cuando los conflictos socioambientales están basados en las percepciones, nunca llegaremos a buen puerto, nunca llegaremos a un norte. Necesitamos aterrizar y discutir sobre qué, sobre hechos cualitativos, sobre hechos cuantitativos. Porque cada persona en el país y en el mundo utiliza sus sentidos para percibir lo que lo rodea. Pero esas percepciones se ven influenciadas por su herencia cultural y eventualmente biológica, y por lo tanto las percepciones van a ser distintas. Si en el Perú somos 33 millones de habitantes, tendremos 33 millones de percepciones diferentes, o sea, 33 millones de realidades. Y si las discusiones están basadas en las percepciones, nunca llegaremos a un buen acuerdo. Tenemos que basar las discusiones, las confrontaciones, desde el punto de vista académico. Y para eso la ciencia, el método científico, utiliza la data cualitativa y la data cuantitativa, sobre hechos, no sobre percepciones, y de esa forma, cuando ampliemos la participación, llegaremos a acuerdos que satisfagan a todos los grupos interesados. Y finalmente, el principio número 7, con esto acabo, es la promoción de la gobernanza policéntrica. Es decir, si aún seguimos teniendo un país donde las decisiones se toman en el gobierno central en Lima, distante de lo que ocurre en las diferentes realidades de nuestras comunidades nativas o campesinas, es muy probable que esas recetas o esas propuestas de desarrollo, de mejora de la calidad de vida, de conservación de los recursos, patinen bastante. ¿Por qué? Porque están alejados de la realidad. Pero para eso requerimos descentralizarla, pero para eso requerimos también formar equipos profesionales con capacidades no solo técnicas, repito e insisto muchísimo en esto, sobre todo capacidades actitudinales. Porque ahí está la marca distintiva que hará que nuestro país sea un país bonito, un país justo, un país decente, un país que pueda aportar al mundo con muchas cosas que ya hemos conseguido hacer. La gran pregunta que tenemos y que se las dejo por ahí rodando es ¿qué necesitamos hacer en el Perú para concretar cada uno de estos principios que he mencionado? No lo digo yo, lo pregunta este magnífico camello sudamericano. Muchísimas gracias por su tiempo y su paz y ciencia, traducido paciencia. Adelante.
Muchas gracias, licenciado. Vamos a dar pase a la ronda de preguntas. Para ello, por favor, Vanessa. No, al final de las 12 posiciones va a haber la ronda de preguntas. Sí, proseguimos con el siguiente, por favor. Lista. Perdón, expositor. A continuación, vamos a dar pase al licenciado Ricardo Jiménez. Él es coordinador del Programa Ambiental de Terranova y miembro de la Comisión Nacional de Diversidad Biológica. Es especialista en humedales, tanto a nivel internacional como nacional. Es experto internacional en océanos por la UNESCO. Bienvenido, licenciado Ricardo. Muy buenas tardes con todos ustedes. Ante todo, bueno, yo soy biólogo de la Universidad de San Marcos, como ustedes lo han mencionado. Un gusto también de ser invitado por el Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú, y en especial al capítulo de Ingeniería, ¿no?, Sanitaria y Ambiental. En esta oportunidad me ha tocado, pues, darles una charla. Voy a compartir, por favor, mi ponencia, y me avisan si lo ven claro. ¿Sí? A ver, creo que ya. ¿Me confirman si se está viendo bien la pantalla completa? Sí, licenciado, sí. Ok. Sí, bueno. se ve bien. Ok. Bueno, como ustedes pueden observar, el título es Estrategias de conservación para la fauna marina por parte de las comunidades de pescadores artesanales. El título es un poco una invitación a una reflexión sobre un proyecto que me ha tocado dirigir un par de años atrás y que traigo a colación precisamente para ver conjuntamente diferentes acciones que se han tomado. Y en ese sentido, ¿no?, esta primera lámina que les muestro es precisamente un análisis de lo que están viendo, ¿no? Hay diferentes actores, diferentes faunas que se puede observar en esta lámina. Sin embargo, esta, como ustedes pueden también ver, pues tiene una interacción tanto de lo que nosotros conocemos como factores bióticos, abióticos, pero también no solamente una interacción dentro de este ecosistema marino, sino también el colindante a ellos, que es, podríamos decir, un poco el ecosistema terrestre, costero, ¿no? Pero además de esta interacción propiamente natural, ecosistémica, ¿no?, existen también otros actores que intervienen ahí directamente y también indirectamente, como son pues la pesca, el turismo, entre otras actividades principales, y que lo vamos a ver a continuación. Y este enfoque que se ha hablado ya de un enfoque ecosistémico, natural, es un tanto a lo que también con esta lámina quiero que reflexionemos, ¿no? Los famosos ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el cual nos plantean 17 objetivos, y uno de ellos, el que quizás nos hemos estado escuchando hasta hace poco, Hambre Cero, es una de las que está, pues, principalmente están establecidas aquí, ¿no? Pero si notamos, pues, cada una de ellas tiene también una interrelación, y no se puede, pues, hablar de hambre cero sin disminuir la pobreza, no se puede hablar hambre cero sin, pues, tener una acción, una conservación por los ecosistemas, tanto de vida acuática y terrestres, ¿no? Y en ese sentido, hasta de acuerdo al tema, quiero también reflexionar sobre ese enfoque ecosistémico vinculado en este caso, pues, a lo que es la pesca. Y FAO nos plantea también y nos menciona que este enfoque ecosistémico tiene que ver, pues, por estas interacciones que ya lo hemos dicho, bióticos, abióticos y otras, ¿no? Pero también tiene una dimensión humana, una dimensión social que se ha estado, pues,
mencionando muy claramente en la anterior ponencia. Y obviamente también aspectos propios de la fisiografía y, como hemos dicho, factores bióticos. Y en ese sentido, el 2020, la propia FAO destaca nuevamente algunos objetivos hacia el 2030, ¿no? Objetivos que están vinculados precisamente a estos ODS y que solamente quiero mostrar algunas y mencionar, como la primera, que es mejorar la contribución de la pesca en pequeña escala a la seguridad alimentaria y la nutrición. Todos conocemos la situación actual que está viviendo la pesca artesanal, y uno de los esfuerzos que se está dando precisamente es la formalización de esta pesca, el apoyo a los pescadores artesanales, pero que también es necesario, pues, como se ha mencionado, pues, una interrelación entre instituciones y que lo vamos a ver precisamente cómo algunas de estas estrategias se han podido establecer conjuntamente en el proyecto que les he mencionado. Así pues, solamente para recordar, pues, desde un enfoque tradicional en el cual era el objetivo, pues, el objetivo de ver solamente la especie de manera individual. En cambio, pues, este enfoque, pues, invita a tener una interrelación, como se ha mencionado, pues, una visión holística de todo el ecosistema. Igualmente, una escala espacial definida, única en algún momento, pues se empezó así, y ahora pues se ve pues una escala múltiple espacial, en donde pues no solamente se está viendo el momento del corto plazo, el enfoque puntual, sino precisamente esa sostenibilidad que invita los objetivos de desarrollo sostenible. Igualmente, la base, como vamos a ver seguidamente, entre ellos, es una investigación, pero una investigación al alcance de los usuarios, de los actores del día a día, como son los pescadores artesanales. Igual también el enfoque de desarrollo sostenible, de los servicios que ahora pues están explicando, y sobre todo de un aspecto muy importante, ¿no? La incorporación del saber cultural propio, local, que es muy importante. Y ahí solamente les dejo y voy a mencionar los tres primeros, son 12 principios del enfoque ecosistema, ¿no? Objetivos del manejo de la tierra, el agua y los recursos vivos, que son opciones, pero opciones sociales, ¿no? Sociales, ¿no? El manejo que debe ser descentralizado a nivel más bajo posible, es decir, a nivel precisamente de los actores que están el día a día, pues, interactuando con los recursos naturales, ¿no? Y como tercer punto, solamente que los administradores de estos ecosistemas deben tener en cuenta efectos reales y posibles de estas actividades, es decir, una concientización de realmente lo que tienen ahí y cómo mantenerlos, pues, en un tiempo, pues, a largo plazo. Así pues, estos objetivos de desarrollo sostenible en lo que es vida submarina nos plantea ciertas líneas principales en el cual podemos destacar la prevención y reducción de la contaminación marina, la gestión de ecosistemas marinos costeros, la minimización de la acidificación de los océanos y otros factores como el manejo responsable de los recursos naturales, ¿no? Pero también, pues, también la investigación nuevamente nos invita a establecer. Pues bien, ahora sí, quería traer precisamente esta con una práctica, con un proyecto en el cual, pues, como se puede observar, era el fortalecimiento de la gestión sostenible de la Reserva Nacional del Sistema de Islas, islotes y puntas guaneras. Esto en un sector, en un lugar que son precisamente las Islas Ballestas y Chincha en Pisco, en la región Ica. Como ustedes pueden observar, hay diferentes actores, actores institucionales importantes, como el propio
CERNAM, Profonampe, ¿no? Como entidad también, ¿no? Colaboradora, el Banco Mundial, pero un punto muy interesante entre estos actores que fortalecen esta iniciativa es la universidad local en la región Ica, que es la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, ¿no? Y bueno, la ONG Terranova, donde nosotros, pues, quien habla es también parte del coordinador del programa ambiental. Este proyecto se desarrolló entre julio del 2018 y febrero del 2019. Y como objetivos principales, yo he resaltado 3, que son los que principalmente conllevan a esta estrategia de acciones para la conservación de la fauna marina. Uno es contribuir a la conservación, evidentemente, de los ecosistemas, ¿no? En este caso, pues, de las islas mencionadas. Segundo, es contribuir al desarrollo de actividades sostenibles, en este caso, pues, como hemos dicho, la pesca y el turismo, principalmente actividades que están desarrollándose, interactuando con esta fauna marina. Y el tercer objetivo es el contribuir a una promoción y la participación de los actores locales, no menos importante en la gestión, pues, de este ecosistema. Pero también entre ellas, también como ustedes pueden observar, hay otros factores como conservar estas denominadas salvaguardas sociales y salvaguardas ambientales y de género, es decir, la participación y el fomento también del sector femenino, el género femenino, en el cual también, pues, en este caso de la pesca, se vio que ha sido, pues, un rol estratégico para promover también una estrategia interesante, como lo vamos a ver. Y dentro de las actividades que se establecieron para poder tener esta estrategia en el control y vigilancia de este ecosistema y de la fauna, se establecieron, por ejemplo, cámaras trampa, cámaras no time-lapse, que son cámaras que constantemente toman fotos continuamente y después son descargadas y observadas. ¿Por qué se hacía esto? Se hacía precisamente para poder analizar, ¿no?, la biodiversidad, la fauna existente en la isla, pero también para poder analizar la presencia de embarcaciones pesqueras, la presencia de embarcaciones turísticas que se acercan, como es sabido, a las Islas Ballestas de factor, pues, turístico. Estas también se instalaron en la isla Chincha. Aún no es un sistema turístico, pero sí una importante reserva de biodiversidad marina. Y esto se estableció conjuntamente con las instituciones como DICAPI y otras instituciones, ¿no?, con participación también de los pescadores y con la socialización también de estas acciones, de estos videos, de esta información, como lo vamos a ver con los pescadores artesanales. Este monitoreo también no solamente implicó la instalación de cámaras, sino también el monitoreo en la propia isla, un monitoreo insular, ¿no?, por un periodo, una determinación de una metodología en el cual, pues, se identificaron, pues, tanto usuarios, como hemos dicho, ¿no?, la frecuencia a que ellos han estado recurriendo a las zonas, con el apoyo, pues, nuevamente de instituciones estratégicas en la zona, como también lo es Agrorural, ¿no? Otro aspecto, como se ha mencionado, se hizo un estudio piloto sobre el éxito reproductivo de estas aves guaneras. Como ustedes conocen, muchas de las aves, su dieta alimenticia, pues, es la anchoveta, ¿no? Y esta dieta y el éxito reproductivo depende de este recurso pesquero. Precisamente el establecimiento de este piloto del éxito reproductivo indirectamente, pues, también da información estratégica para determinar todo el movimiento de estas poblaciones, el desarrollo indirecta de la población de estos recursos hidrobiológicos, y dan también una información importante para la conservación de la vida silvestre en la zona.
Esta es una imagen en la cual se estableció algunas metodologías de observación de población y de comportamiento de la población en algunos estados. Igual también se estableció durante todo el periodo del proyecto, en la gran parte del periodo del proyecto, pues estudios poblacionales también del lobo chusco, ¿no? Para poder también ver la interacción entre especies de aves y especies de mamíferos. El trabajo conjunto fue una estrategia en el cual permitía también la sensibilización de los pescadores artesanales y también la investigación y la puesta en valor de zonas que ellos conocían, pero que también necesitaban información científica de primera mano con los actores siempre institucionales antes mencionados. A este aspecto también se identificaron, como ustedes pueden ver, algunos bancos de macroalgas interesantes que después vamos a ver cómo estas investigaciones dan también cabida a otras investigaciones pues, de diversificación de la actividad de la pesca. Pero también es importante, como se mencionó, pues una estrategia conjunta, articulada con otras actividades como actividades que sensibilizan a otros actores, entre ellos pues estudiantes, la comunidad de la zona, ¿no? O sea, realizaron campañas de limpieza, ¿no? Y también con la participación de buzos también para la limpieza submarina. Además de ello, conocedores de la importancia de dos especies estratégicas de recurso como es el pulpo y el caracol, ¿no? Estos dos recursos con una alianza también pues con la Universidad de Bélgica, ¿no? El IMARPE y todas las instituciones, el CERNAN, se pudo establecer dos tesis, ¿no? En el cual pues se evaluaron el stock genético y la conectividad de estos dos recursos. Esto ha permitido sentar alguna de las bases para poder pues establecer si hay algunas diferencias entre las especies, no solamente de pisco, porque se analizaron también, como ustedes ven, en otras zonas del norte y del sur del Perú. Con ello, pues, ha logrado a nivel genético algunos avances de establecer si hay diferencias en algunos otros stocks diferentes por zona. ¿Y esto por qué? Con ello también pueden, ustedes saben y conocen que algunos hay ciertas temporadas de veda por tamaño, ¿no? Como todo recurso hidrobiológico. Entonces, ciertamente la idea es saber si en el norte o en el sur, por poner, o en el centro, son tamaños propios de la zona o son otros tamaños que podrían tener una normatividad especial en ciertos sectores para el manejo pesquero de este recurso. Igual se establecieron también a través de estas cámaras time-lapse, comenzamos a también mostrar estas investigaciones, esta información obtenida a los propios actores de que iban a esta zona y utilizaban este recurso pesquero, ¿no? Y ustedes pueden ver ahí pues diferentes instituciones, Agrorural, IMARPE, ICAPI, en el cual pues se les mostró esta data, ¿no? Información en cómo ellos estaban pues registrados poco a poco de su presencia en ello, ¿no? Entonces así pues se llegó a conformar pues un grupo especial de pescadores propios en la zona. Entonces ustedes ven acá una lista de diferentes pescadores en el cual por orden de frecuencia uno iba más frecuente a la zona de las islas que otros, ¿no? Y acá se establecieron pues la frecuencia, ahí ven abajo pues el nombre de cada lancha, pescador, de embarcación, pescador,
y el número de frecuencias durante el 2016, por ejemplo, ¿no? Y se establecieron, pues, evidentemente, algunos grupos, algunas embarcaciones que iban con mayor frecuencia. ¿Y esto por qué? Porque también, pues, evidentemente, cada uno, pues, tenía un mayor compromiso también en ese sentido. No se descartó ni uno, ¿no? Sin embargo, pues, con ello, pues, se llegó a formar lo que ustedes pueden apreciar, pues se llegó a formar pues un acuerdo, se llegó a construir este acuerdo, todavía nosotros lo dejamos ahí, esperamos que todavía ya se construya, pero se llegó a establecer este acuerdo con un grupo de pescadores, ¿no? Pero como hemos dicho, no solamente la pesca y el recurso hidrobiológico está vinculado a ello, a los pescadores, sino que también ese ámbito de ecosistema marino es también usado de alguna forma pues por la actividad turística. Y es precisamente a través de esta sensibilización del turismo, ¿no? En donde también se tuvo que establecer como estrategia pues también este actor importante para poder sensibilizar e ir construyendo también un turismo mucho más accesible, mucho más sensibilizado en ese aspecto, ¿no? Bueno, hay algunas actividades ahí, como ustedes pueden ver también de educación ambiental, ¿no? Con los actores, con los visitantes, ¿no? Aquí también se hicieron, ya no en Isla Ballesta, sino en Isla Chincha, se construyeron con los pescadores artesanales las zonas donde ellos pescaban, ¿no? Principalmente en mayor frecuencia, y esto ha permitido pues construir pues estas zonas de pesca importantes también para la conservación. ¿Qué lecciones se ha podido recoger de este documento que ustedes pueden ingresar también a Terranova y descargarlo? Solamente he traído 4 de 11 reflexiones que se han llegado a usted. Me permito decir, la primera es que la aplicación de una estrategia participativa para la articulación institucional entre los pescadores artesanales, operadores turísticos e instituciones como DICAP, IMARPE, CERNAM, y la efectividad de coordinación entre los actores se fortalece con actividades de sensibilización y comunicación frecuentes, ¿no? Un aprendizaje que precisamente se tiene que constantemente, ¿no? Es como el enseñar y continuar constantemente fortalecer esta sensibilización. La segunda lección, pues, es que la informalidad no siempre es el resultado de una voluntad negativa del actor, ¿no? Pescadores artesanales tienen toda una diferentes factores, ¿no? Que también pues lidian con lo económico, con lo social, hay una problemática, hay una necesidad también, ¿no? Propia de ello, ¿no? Entonces hay diferentes aristas que deben de ser abordadas. El empoderamiento de los líderes locales de pesca, del sector de pesca y de turismo en un grupo denominado subcomité de gestión es fundamental. Es decir, la participación de estos líderes locales de estos dos sectores es fundamental en estos grupos que se formó donde la palabra y la voz representativa de estos sectores debe ser siempre escuchada en estos espacios que conllevan y pueden ser estratégicos para poder concertar acciones conjuntas, y las sinergias institucionales para el aporte de la gestión del área natural protegida. Como hemos dicho, están CERNAM, está DICAPI, está diferente agrorural, ¿no? Pero acá hay un actor que creo que va a impulsar mucho, ¿no? Muchos de los profesionales que estaban ahí, de alguna u otra forma, han pasado por las aulas de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. Y esto fue estratégico porque esto ha permitido todavía continuar algunas acciones y ha permitido pues permitió llegar mucho más rápido
a muchos de los actores ahí presentes. Esta es una lámina en el cual también del proyecto, no es el proyecto, pero recoge algo similar a lo que propone también FAO en ese sentido. Y este es un proyecto en Chile, en el cual también, como ustedes pueden ver al centro, está el nombre de un proyecto de fortalecimiento de la capacidad de adaptación de la pesca a la acuicultura al cambio climático. Y hacia arriba tenemos los objetivos, ¿no? Con formación de entidades encargadas de la coordinación, comunicación y colaboración, el diseño de un sistema de información, ¿no? Una ciencia, una investigación para la toma de decisiones y la capacitación de las instituciones públicas. Y igual, a la izquierda y a la derecha ustedes pueden ver estos grupos y acciones similares, ¿no? En lo cual la mejora de las capacidades de adaptación local es fundamental. Es decir, tomar el fortalecimiento de estos actores locales propios, pues creo yo, algo importantísimo para poder lograr la sostenibilidad de todos. Y entre estas acciones, me permito establecer, por ejemplo, una que menciona ahí, es la diversificación de la pesca, ¿no? Vemos ahora que gracias al programa PENIPA, ¿no? Y otros programas, pues, se invita a que se articule la empresa privada con ONGs, con universidades, y la investigación lleve pues a una investigación aplicada, innovadora, ¿no? En donde la diversificación de estrategia en la pesca puede pasar hasta pues tener actividades turísticas con los pescadores artesanales o actividades de cultivo de algas, por ejemplo, otro de los factores interesantes, ¿no? Para terminar, quiero también mencionar, ¿no? Que no hay otra cosa, creo que regresar a nuestro pasado y aprender de esta actividad, ¿no? La responsabilidad de todos es importante desde un aspecto social, económico, ambiental. El enfoque ya mencionado, ecosistémico, es una de las estratégicas de esta mirada pues integral, holística, y la diversificación también de estas actividades, pero también diversificación en todo aspecto, ¿no? El compromiso de todos es un trabajo pues conjunto que invita pues a una mejora en la sinergia, ¿no? De ello y la optimización de los recursos. Las alianzas estratégicas son fundamentales para poder establecer pues una sostenibilidad en este sentido, ¿no? Y evidentemente ciencia, tecnología e innovación es una de las cosas que estamos nosotros observando que creo que nosotros en el Perú tenemos y ya lo estamos viendo con las iniciativas de la vacuna, pues y toda la investigación que tenemos entre las diferentes universidades. Y no menos importante siempre es la educación ya mencionada, ¿no? Una educación que tenemos que continuar y continuar fortaleciendo y que creo que es el pilar de todo lo antes mencionado. Muchas gracias por la participación y un gusto con ustedes. Muy bien, muchas gracias por la ponencia, ha sido muy interesante. Bueno, tenemos una pregunta para el biólogo Ricardo Jiménez. Sí. Me indican, se ha evaluado la pesca deportiva como la actividad paralela a la extractiva, ya que su motivación es más enfocada al disfrute de la naturaleza y satisfacción por la captura más que la de consumo en masa. En el ámbito del proyecto no, porque evidentemente crea un conflicto en lo que es la pesca artesanal en la zona, ¿no? Entonces, en otras zonas es posible, es factible, pero dependiendo pues de la naturaleza de la pesca, ¿no?
pesca deportiva, ¿no? En ese sentido, ¿no? Para el proyecto no ha sido evaluado precisamente porque hay una pesca artesanal y hay un turismo también que se practica en el aspecto de ballestas. En el aspecto de la isla Chincha, se ha fortalecido principalmente no el turismo ahora, sino la conservación de la diversidad y el aprovechamiento de los pescadores artesanales a los recursos hidrobiológicos. Ok, muchas gracias. Bueno, prosiguiendo con el evento, vamos a presentar a los panelistas. A ver. Tenemos a la bióloga Beatriz Alcántara Medrano, investigadora de la organización Ex-Terranova, y al ingeniero Carlos Maldonado Vázquez, representante del Comité de Ecoturismo y Recursos Naturales. Sí, comenzamos con la bióloga Beatriz Alcántara. Muy bien, bienvenida. ¿Me escucha? Buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Buenas noches. He escuchado atentamente las dos participaciones de los dos biólogos, el biólogo Ricardo Jiménez y el biólogo Jorge Ferrer. Y en mi caso voy a comentar la participación y la exposición del biólogo Jorge Ferrer. Voy a iniciar precisamente por la finalización que él puso, ¿no? Puso un camélido sudamericano silvestre, ¿no? Y entonces habló mucho sobre lo que viene a ser la capacidad organizativa. Quiero mencionar que cuando estamos hablando de biodiversidad, que estamos hablando de la variedad de florifauna, genes, ecosistemas y cultura, también tenemos que mencionar precisamente lo que él ha mencionado mucho y ha recalcado, ¿no? El tema que tenemos diferentes Perú, ¿no? O sea, tenemos diferentes formas, no podemos homogenizar a todo nuestro territorio nacional. Cuando hablamos de la organización, voy a poner de ejemplo precisamente el Chacu, que es una de nuestras actividades de conservación del recurso natural que se trabaja mucho en las comunidades altoandinas. El Chacu, que es la captura y esquila de la vicuña viva, la única forma de desarrollar un Chacu es que la comunidad se organice. Cuando la comunidad se organiza, sale un excelente Chacu, como es en Ayacucho, como yo he tenido la oportunidad de realizar 3 Chacus en Cajatambo. Los señores trabajan, todos los comuneros, los alumnos, los docentes, se hacen en los momentos donde existe un feriado para que nadie se quede sin participar. Y cuando ellos hacen su Chacu, que es una actividad ancestral, respetando todas las costumbres antiguas, el producto de esa actividad lo utilizan precisamente para el comunero enfermo, para los colegios o algún camino. Si ustedes se dan cuenta, ellos realizan una actividad comunal y precisamente el objetivo de ese recurso que se obtiene es para la comunidad. No es solamente para una persona, sino es para un fin altruista. Tengo que mencionar que esa parte organizativa de las comunidades altoandinas, como es la limpieza de canales, el Noryoyo Cochas, se está perdiendo en el momento cuando en algunos lugares, no en todos, ingresa la empresa privada. Entonces, cuando ingresa la empresa privada, soy una docente universitaria, tengo ya muchos diálogos y conversaciones con mis alumnos y mencionan que el dominio de la comunidad como territorio se está ya debilitando porque ellos están cogiendo su parcela y esa parcela le están ofertando a algunos proyectos. Entonces ahí se quiebra la capacidad organizativa y ellos se debilitan, porque a veces, no siempre,
va a ver que la empresa privada a veces no cumple con los criterios de protección medioambiental y ellos ya no pueden luchar como una organización, sino ellos tienen que luchar individualmente. Esa es una problemática. El biólogo Jiménez voy a mencionar rápidamente porque lo va a trabajar mi colega Carlos Alfonso Maldonado. Nos han mostrado cómo se organizan en la costa los gremios. Entonces nosotros tenemos que entender que las capacidades organizativas van a depender dónde se encuentran, sobre qué recursos trabajan, cuáles son sus aprendizajes, costumbres. Por ejemplo, el biólogo Ferrer nos pone una foto muy interesante de Brasil y coloca que es una reunión. Entonces, yo veo esa foto de un área natural protegida, si no me equivoco menciona, y yo me acuerdo cuando me he sentado, por ejemplo, en Cajatambo con las comunidades campesinas, cuando hemos estado haciendo chacus, o en Yarinacocha, en la zona de Ucayali, ¿no? Entonces, nuestras comunidades son diferentes y hay que entenderlas. O sea, nosotros tenemos una diversidad, una biodiversidad, y en esa biodiversidad estamos entrando nosotros. Si no lo entendemos así, estamos fallando. Entonces, pienso que para poder nosotros manejar nuestros recursos, tenemos primero que entendernos. Tenemos que entender que el Perú no solamente es un territorio nacional, pero con diversidad. Diversidad de climas, diversidad de ecosistemas, de hábitats, de culturas. Y todavía nosotros no hemos asumido una personalidad cultural. Nos sentimos costeños, nos sentimos, y sin insultar, porque a veces nos sentimos serranos, indígenas, o a veces somos eso y no queremos serlo. Y ahí está la problemática que tanto ha inquirido Ferrer, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué fallamos tanto? Yo pienso que fallamos precisamente porque no hemos asumido una identidad peruana. Lo saco cuando trabajé en la estrategia de biodiversidad en Junín. Junín es la región Junín. Y cuando he visitado las 9 provincias haciendo diversos talleres, todos ellos decían, yo soy huancayino, yo soy jaujino, yo soy todos decían, pero ninguno decía, yo soy junicense, porque la región es Junín. Entonces yo entendía, ¿cómo es posible que no podamos decir que en una región, ni siquiera en una región nos integramos? Cuando fui a Jauja se encontraba molestísima porque el presidente regional les había dicho que ellos eran muy ociosos porque les gustaba solamente bailar y cantar, porque a ellos les gustaba mucho el folclore. Entonces, si en una región tenemos tantos problemas en una sola región, imagínense qué confusión tenemos dentro de todo el territorio peruano. Para terminar, no quiero avanzar, cuando el biólogo Ferrer menciona Japón, también he tenido la oportunidad de estar ahí, Japón me impactó su cultura. Son uno. Cuando sucedió su terremoto, que ellos han tenido el último en el año 2012, si no me equivoco, 2013, y vi tan golpeado el país, yo entendí que ellos iban a salir adelante. Que ese golpe era un golpe fuerte, pero que ellos iban a unir y ser uno solo. Y salieron adelante. Y lo demuestran cómo. Me admira que desde pequeñitos, ellos no son trasladados por movilidades como nosotros, no son llevados por los padres, sino que ellos en los pueblos se ponen una gorrita amarilla y van caminando y se van uniendo en grupo, y entonces toditos ellos son uno. Van por secciones, van por colegios, y cuando llegan a una pista, levantan su mano y los carros se detienen, porque ahí están pasando los niños. Cultura. Nos está faltando mucha cultura. Tenemos que cambiar, tenemos que mejorar, pero siempre debemos tener también una posición positiva, ¿no? Yo sí creo que los jóvenes son el cambio. Soy una docente que cada día se esfuerza por enseñarle un poquitito a sus alumnos, de participar en ellos. Y yo creo que sí tenemos que tener fe en la juventud, que tenemos muchos errores, pero que vamos a mejorar. Hay que ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Lo felicito. El análisis que ha hecho el biólogo Ferrer me ha hecho
rápidamente pensar en muchas cosas, analizar, y pienso que tenemos que unirnos, culturizarnos, entendernos, comprendernos, escucharnos desde el punto de vista como nosotros somos unos especialistas, o no especialistas, ¿no? Nosotros somos biólogos, dentro de nuestro punto biológico, que tiene que ver mucho con el comportamiento. Es todo lo que puedo aportar y muchas gracias por su invitación y felicitaciones a este Colegio de Ingenieros tan importante para nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, la bióloga Beatriz Alcántara. Muy buenos análisis. Ahora vamos a presentar al ingeniero Carlos Maldonado, que también va a hacer, bueno, unos aportes, un resumen, ¿no? Él es especialista ambiental con estudios de calidad ambiental acuática. También ha participado en lo que es el Instituto del Mar del Perú, Gobierno Regional de Lima. Adelante, por favor. Gracias, Vanessa. Muy buenas noches. Carlos. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿Podría Vanessa. poner disculpe, ¿podría bajar un poquito su cámara? ¿No se le ve bien? Ah, bueno, ahí está bien. Bueno, a ver. Ahí. Bueno. ¿Sí? Ya, ok. Sí. Buenas noches a todos. La verdad que, primeramente, felicitar al doctor Ferrer, biólogo. Bueno, Ricardo, nos conocemos hace muchísimos años con Ricardo y hemos trabajado en muchos proyectos ya hace muy buen tiempo. Y acá estamos reunidos, bueno, aparte de ser ingeniero, también soy biólogo, ¿no? Estamos reunidos 4 biólogos acá para poder conversar sobre este tema que son importantes, ¿no? Ferrer, Ricardo, Charito y el que les habla. Primeramente felicitar a Ferrer, yo creo que ha tocado un punto que es importantísimo, muy importante, y que creo que muchos de los proyectos fracasan por ese tema, por no ver el tema de organización y el tema de participación, ¿no? De participación justamente de los usuarios, de los beneficiarios, y muchos proyectos quedan ahí, pegan en nada, prácticamente millones de soles que a veces invierten en proyectos y lastimosamente fracasan. Ya habíamos coordinado con Charo, yo iba a tocar el tema de Ricardo y Charo iba a tocar el tema de Ferrer. Yo quisiera llamar a la reflexión 2 preguntas a Ricardo específicas. Uno va en el tema de que ahora está existiendo, gracias a Dios, en el MEF, en el Ministerio de Economía y Finanzas, y que ya han empezado a estudiar, a evaluar el tema de las brechas que existen en temas ambientales. Gracias a Dios, Ricardo. Señor, disculpe. Sí. Sí, la cámara, por favor, solo se ve sus ojos. No sé si la puede bajar. La puede bajar en la laptop. No, aún. Todavía se sigue viendo mal. ¿Puede bajar su laptop, si no? Bueno, no sé. A ver, ahí. Sí, ahí. Un poquito más. Un poquito más. A ver, ahí. Ahí, perfecto, gracias. Sí, prosiga. No hay de qué. Bueno, decía que el tema ahora de que nos están haciendo caso sobre los temas de los proyectos ambientales, específicamente de tipología ecosistémica, y también el tema de repoblamiento de recursos, ¿no? Y conservación de recursos marinos. Y ya desde el año pasado, no solamente la cooperación internacional, sino también algunos gobiernos regionales, el mismo Estado, está tratando de realizar estos proyectos. En ese enfoque de darle cobertura a estos proyectos de recuperación de ecosistemas marinos costeros, ordenamiento territorial, el tema de repoblamiento de recursos. ¿De qué manera podemos integrar, Ricardo, tal vez de una forma exitosa ustedes han trabajado mucho a través de Terranova, han trabajado mucho el tema de incorporar a las comunidades campesinas dentro de proyectos, ¿no? Ya sea de inversión pública o a través del Profonampe o a través del PENIPA, ¿no? ¿De qué manera podrían ser más exitosos la incorporación de estas comunidades para pues tener un horizonte de 5 o 6 años, proyectos exitosos? No tenemos, que yo sepa, a nivel de Estado, no tenemos uno, ¿no? A excepción del que estamos empezando contigo también, el tema de repoblamiento de recursos
bentónicos, específicamente del caracol en la isla Don Martín, pero de ahí no tenemos más a nivel de país. Entonces yo creo que lo que dijo Ferrer es importante, tratar de incorporar a las comunidades, correcto, pero ¿de qué manera? ¿No? ¿De qué manera podemos incorporarlos? No solamente en el tema de yo te voy a capacitar, te voy a un tallercito, no, sino que entren de manera total, llena al proyecto para que pueda ser exitoso, ¿no? Esa es una pregunta. Y la otra sería, en este marco también del boom que se está queriendo dar en el país de enfocar los proyectos a nivel de mar, ¿de qué manera los profesionales, nosotros los profesionales que estamos interesados en que esto se impulse, Ricardo, llámese biólogos, ingenieros ambientales, ingenieros en turismo, podamos hacer una reflexión al Estado para que pueda invertir más en estos temas, ¿no? Es cierto que por ahí hay una, como si fueran lunarcitos dentro de todo un cuerpo, existe una cosita por acá, otra cosita por allá, pero no hay ese paquete de proyectos de inversión que pueden pasar los 100 o 200 o 300 millones de soles y que puedan causar un boom a nivel nacional. No hay eso, no hay eso. Solamente hay un tema de lunares, un milloncito por acá, otro milloncito por allá, ¿no? Nada más. ¿De qué manera los profesionales, tal vez por a través de, no sé, pienso en voz alta, a través de los colegios profesionales, colegio de biólogos, colegio de ingenieros y otros colegios más, tratar de llamar a la reflexión al Estado para que el Estado empiece a invertir en esta zona que es bastante olvidada por años, ¿no? Años hemos depredado los ecosistemas marinos y no se ha hecho nada por el tema de la conservación y el tema del repoblamiento de recursos. Solamente nos hemos encomendado a Dios, hemos hecho un Padre Nuestro y que el recurso se repoble solo, pero no hemos ayudado a la recuperación de ecosistemas, ¿no? Ya el Estado, ya que está recién en estos momentos tratando de apoyar, ayudar al ecosistema a recuperarse, ¿no? Entonces, ¿de qué manera los profesionales, a través tal vez de un pronunciamiento de los colegios profesionales, para que empiecen realmente a haber proyectos de envergadura, desde Tacna hasta Tumbes, Piura, ¿no? Para que se puedan empezar estos proyectos y eso sea pues una política de Estado que vaya también en forma descentralizada hacia los gobiernos regionales y locales y puedan enfocar de presupuesto para la recuperación de estos recursos. Son dos preguntas, mi estimado Ricardo. Uno es el tema de cómo integrar a nuestras comunidades, a nuestros comuneros, a nuestras comunidades, a la asociación de pescadores, y el otro tema como profesionales, ¿qué podemos hacer a través de los colegios profesionales? Tal vez emitir pronunciamientos que nos permitan tener mayores proyectos a nivel de ecosistemas marinos. Hola Ricardo, buenas noches. Bueno, gracias Carlitos, un gusto. Bueno, grandes preguntas, ¿no? Grandes preguntas. Quería manifestarte precisamente una de las lecciones que aprendimos en el proyecto, ¿no? Que mencionamos, era que en sí, con respecto a la primera, debemos de escuchar mucho a los actores, ¿no? En este caso, por ejemplo, de los pescadores, ¿no? Y escuchar no solamente puede decir, como tú dices, no, voy a una charla, le doy una charla, ¿no? Sino de percibir tanto su conocimiento, pero también su malestar. ¿Y por qué menciono esto? ¿No? Porque todos conocemos que muchas de las instituciones, y esto a veces no son en el momento oportuno, ¿no? Transmiten la información, no son transparentes en ese sentido, ¿no? Y se pierde una oportunidad de sincerar las cosas, ¿no? No todos somos perfectos, ¿no? Incluyendo las instituciones. Y esto acarrea a veces, pues, años de malas experiencias y de falta de confianza. O sea, las instituciones deben de acercarse nuevamente, pero acercarse con esa voluntad y voluntad también política, ¿no? Como así se le ha dicho. Entonces hay que realmente tener eso, ¿no? A veces es llevar un proyecto, llevar alguna idea, no, recoger las ideas desde ellos, ¿no? Recoger la idea y construirlos con ellos, ¿no? Creo que eso es el éxito, ¿no? Lamentablemente, a veces por el entusiasmo, por el fondo, por los objetivos, uno puede tener grandes ilusiones, ¿no? Pero el día a día, el pescador y la sostenibilidad que lo da precisamente ellos, pues ese creo que es uno de los
uno de los tantos, ¿no? Y esto va a colación con la segunda pregunta. Hay mucho para poder conversar quizás también, ¿no? Pero precisamente las universidades, y como tú lo has dicho, los colegios, tienen que tener ese protagonismo, ¿no? Esas instituciones que están ahí realmente son conocidos, los profesionales que están ahí en el día a día, en el campo, ¿no? Entonces, ellos son los conocedores que están ahí y que pueden, pues, articular ese eslabón entre el pescador, entre los actores y proyectos, ¿no? Igual como tú, pensando en voz alta, a lo mejor es un grupo interdisciplinario entre universidad y colegios que pueda tener una especie de grupo consultor o un grupo especializado local con especialistas también, ¿no? ¿Por qué no en cada uno de los sectores? Invitados que pueden estar de afuera para enriquecer, ¿no? Algunas estrategias, ¿no? Y llegar con una propuesta, ¿no? Propia de la zona local hacia aquellos fondos que pueden tener interesantes propuestas, pero que tienen que estar articuladas con ellos. Y evidentemente la voluntad política, ¿no? Creo que esto también es importante, ¿no? Gracias, Carlito. Ok, nada más que comentario. Gracias, Vanessa. Te paso, Vanessa. Ok, bueno, no, ¿los presentes tienen alguna consulta, alguna pregunta para terminar ya el evento? Vanessa, hay una pregunta de Beatriz en el chat. No sé Ok. Sí, ya, disculpa. Dice, quiero hacer una consulta al biólogo Ferrer. ¿Considera que en el Perú hay alguna institución que se acerca a sus principios de diseño que puso? Que yo conozca, ninguna. Salvo la que nosotros hemos creado, que es el Instituto de Investigación en Sistemas Socioecológicos, que lamentablemente por cuestiones de la pandemia no pudo tener sede o partida de nacimiento en Perú, así que la hemos tenido que fundar en Brasil, pero de pronto es la única. Lo que sí hay es investigaciones que estamos promoviendo en territorio peruano que recogen la metodología y los principios de diseño tanto para el diagnóstico de los sistemas socioecológicos, es una forma muy práctica que nos brinda Elinor Ostrom para hacer un diagnóstico sensato del análisis de los mismos, pero al mismo tiempo es una herramienta que puede servir para proponer soluciones a los mismos. Claro, he hablado de las generalidades, en realidad la metodología es mucho más densa, mucho más compleja, y apenas he mostrado la punta del iceberg. A mí me gustó mucho uno de los comentarios de los panelistas, colegas todos, qué bonito que 4 biólogos estemos acá. Hace mucho tiempo que no tengo contacto con mis amigos biólogos, pero el tema es cómo lo hacemos, y el cómo lo hacemos parte necesariamente de que el error, pienso, de muchas consultoras que se han dedicado a fortalecer los recursos humanos, lo han hecho esencialmente, no quiero decir error, pero digamos, todo el esfuerzo ha estado dirigido esencialmente al mundo empresarial formal. Nosotros en Grupo Consulta, que sí es una empresa peruana, que se dedica justamente también al fortalecimiento de las capacidades organizativas, pero en las empresas estábamos a punto de emerger y dirigirnos hacia las comunidades rurales, con el auspicio, evidentemente, de las empresas mineras extractivas, a las cuales les podría interesar este tipo de aproximaciones. Es un trabajo de largo plazo, un taller no hace un milagro, es un trabajo que incluso en las propias operaciones mineras nos ha tardado 7, 8 años. O sea, trabajar esto es realmente una inversión de muy largo plazo, tanto en energía, tiempo y dinero. Entonces, primero las capacitaciones o el acercamiento y la aproximación a las comunidades, con esta prédica, con este discurso, toma su tiempo, nadie lo está haciendo. Nosotros estamos en una fase de investigación utilizando la metodología de Elinor Ostrom para diagnosticar y proponer soluciones a nivel de investigación que eventualmente saldrá publicada ya a partir del año que viene. Si gustan, les podré mantener al tanto de esto. Me siento muy orgulloso de eso porque somos pioneros en esto en el Perú. Pero nada más. Lamentablemente no tenemos ninguna organización, ni pública ni privada, que se lo haya tomado en serio.
quizá hubiéramos ya tenido esto, pero la pandemia nos agarró y nos expulsó del país, ¿no? Lamentablemente. Una pandemia, en realidad las malas decisiones del gobierno, ¿no? Porque en realidad no era para que ocurriera tanta desgracia como lo que tenemos. Ok, muchas gracias. Gracias, Ferrer. Bueno, ya vamos a dar final a este foro, también indicándole y bueno, haciendo la invitación para el día de mañana, que será el tercer foro, Protección Mundial del Patrimonio Cultural y Natural en Perú. Con, bueno, y la geógrafa Lenka Figueroa, la señora Patricia Pinedo, dirigente del Comité de Vigilancia Ambiental de Puerto Viejo, y el ingeniero Gilbert Delgado, bueno, coordinador y comité de Ecoturismo y Recursos Naturales. Bueno, damos muchas gracias a todos los participantes, expositores y panelistas. Muchas gracias. Bueno, eso sería todo. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos, compatriotas. Bonitos días. Buenas noches. Cuídense mucho. Gracias. Excelente presentación y excelentes aportes. Muchas gracias. Gracias por la organización. Gracias.